Xbox pierde 64 centavos por cada dólar que mete en sus propios estudios. Léelo otra vez. Por cada dólar que invierten, pierden 64. Y ese número no lo dijo un enemigo. Lo escribió la propia jefa de Xbox en un memo hace algunos días. ...6 de julio de 2026... Asha Sharma, la jefa de Xbox, manda una carta a todos sus empleados y además la hace pública. Sin muela barata, nada de estamos optimizando sinergias. 3 palabras que una empresa grande como Microsoft casi nunca escribe. No estamos sanos. Y para arreglarlo va a votar 3.200 personas y va a soltar 4 estudios. Pero mis tanques, lo más fuerte no son los despidos. Lo más fuerte es lo que ese número del principio revela sobre lo que de verdad cambió. Y cuando lo veas completo vas a entender que esto no empezó el día 6. Y yo sí lo leo, te lo cuento. Hace unos días Xbox anunció la reestructuración más grande de toda su historia. 25 años y nunca se había visto un hachazo así. ¿Qué incluye esto? 3.200 empleos que se van. Eso es como el 20% de todo Xbox. 1.600 esta misma semana. El resto será en los próximos meses. Y además, 4 estudios que salen de Xbox. Y ojo con este detalle. No es que lo cierren. ¿Cuáles son? Ninja Theory y Undead Lab. A estos dos los van a vender a compradores todavía sin nombre. Mientras que Compulsion Game y Double Fine vuelven a ser independientes, con sus juegos, con su propiedad intacta. O sea, no es un cierre, es un suéltate de mi mano. Ay, ojo, esto es parte de un recorte más grande de Microsoft entero. 4.800 empleos en toda la empresa. Pero Xbox sin duda se lleva la peor parte. Y lo que hace esta noticia distinta es la brutal honestidad de la carta. Porque Sharma soltó los números. Dijo que en los últimos 5 años Xbox gastó más de 20.000 millones de dólares en contenido y en hardware. Y ojo con esto, esos 20.000 millones ni siquiera cuentan la compra de Activision. Eso es aparte. 20.000 millones solo en juegos y máquinas. Y el resultado, sus ingresos en vez de subir, bajaron. Casi 500 millones. Gastaron más que nunca y ganaron menos. Y encima, operando con márgenes entre 3 y 10 veces más bajos que sus rivales. 10 veces hacer. Pero ninguno de estos números es el que de verdad lo explica todo. Ese número te lo dije al principio. Y ahora vas a entender de dónde sale. ¿Te acuerdas de los 64 centavos? Es decir, por cada dólar que Xbox metía en sus estudios, perdía 64. Y eso es clave. Ese número no lo calculó un analista de afuera. No es una estimación. Lo escribió Sharma en el memo con todas sus letras. Y párate ahí. Respira eso. Porque ese número lo explica todo. ¿Por qué votan a 3.200? Por los 64 centavos. ¿Por qué sueltan 4 estudios? Por los 64 centavos. ¿Por qué de repente todo el modelo se desmorona? Por los 64 centavos. Todo cuelga, como tu centro de gravedad, de ese dato. Y por si te queda duda de lo roto que está esto, hasta el mocongo de Microsoft, Nadella, soltó que los youtubers, la gente que sube videos jugando juegos de Xbox, ganan más con esos juegos que la propia Microsoft. Un trancazo nomás en toda su cara y que lo dice todo. ¿Y cómo llegó Xbox a perderse así? Vamos a amarlo porque tiene su lógica. Durante años, Xbox apostó por una idea. Todo es un Xbox. ¿Te acuerdas de esa campaña? La idea era que no importaba dónde tú jugaras, que Xbox no era una consola, era un servicio en todos lados. Para lograr eso compraron todo, Bethesda, Activision Blizzard, estudio tras estudios, decenas de miles de millones, y metieron todo en el Game Pass desde el día 1. Y cuando fueron a cuadrar las cuentas,
le tuvieron que subir el precio al Game Pass. ¿Y qué pasó? Bueno, su propio director de estrategia, Matthew Ball, lo dijo clarito. Esa subida les costó millones de suscriptores. En cuestión de meses le metieron precio a la cosa y la gente se fue, se viró. Y fíjate en este dato del propio Memo. Los equipos de plataforma son un 40% más grandes que al inicio de esta generación. 40% más de gente. Mientras la base de jugadores y el tiempo de juego bajaba. Más peso muerto, menos gente jugando. Eso es lo que la propia Sharma reconoció. Se estiraron demasiado, se regaron como un juego de yaquis. Y aquí está lo más importante de todo este video, lo que de verdad cambió. Durante 25 años, es decir, un cuarto de siglo, Microsoft subsidió a Xbox. ¿Qué quiere decir esto? Que Xbox podía perder dinero, porque Microsoft, con lo que gana en Windows, en Office y en la nube, cubría el hueco. Era una apuesta por estar en tu sala, un lujo que se podían dar. Y por eso, y hay que decirlo claro, el titular fácil de hoy sería Xbox admitió que perdió. Y no, escúchame bien, Xbox no admitió que perdió. Perdió hace mucho rato. Lo que Xbox admitió es algo peor. Admitió que ya no puede permitirse seguir perdiendo. Y esa es la diferencia. Antes perdía y papá Microsoft pagaba la cuenta. Ahora Nadella dice nananina. Esa época se acabó. Y cuando dejas de subsidiar algo, de repente tienes que recortar todo lo que no da billete. Y en Xbox resulta que era casi todo. Y aquí está lo que de verdad importa para ti. Porque fíjate en el patrón. Xbox gastó 20.000 millones. Compró estudios legendarios. Y ahora, para cuadrar la caja, suelta a esos mismos estudios y vota a su gente. Los estudios no hicieron nada mal. Hicieron juegos. Muchos de ellos muy buenos. Pero cuando el número no cuadra en la hoja de cálculo, el arte no importa. La gente no importa. Y fíjate quién paga. Los que apostaron por todo es un Xbox. Esos no son despedidos. Son despedidos los que hacían los juegos. Y te dejo un detalle chiquitico, pero que lo dice todo. En todo ese memo, en toda esa carta larguísima sobre el futuro de Xbox, no aparece ni una sola vez la palabra consola. Ni una. Piensa en eso. La empresa que nació de una caja negra debajo de tu tele ya ni la menciona. Así que no te comas el titular fácil. Xbox no admitió que perdió, admitió algo mucho más grande, que ya no le va a pagar las pérdidas, que se acabó el lujo de perder. Y eso hay que decirlo. Tiene su mérito de honestidad, pero no nos confundamos. Esta no es la historia de una empresa valiente que dice la verdad. Es la historia de una apuesta que falló y de la gente que paga por esa falla. Esa, mi tanque, es la letra pequeña de todos los resets corporativos. Que el que se equivoca arriba lo paga el que trabaja abajo. Si quieres entender cómo Xbox pasó de comprar todo a soltarlo todo, échate mi video de cuando Xbox vendió su alma. Ahí empieza este cuento, porque al final esto no es sobre Xbox, ni sobre una carta llena de números rojos. Es sobre una industria que aprendió a decir reset donde antes decía perdimos. Y a mandar para la calle al que hacía los juegos para pagar la apuesta del que firmó los cheques. Porque el que apostó y el que paga la apuesta nunca son la misma persona. Así que mis nenes, gracias por ver. Los quiero. Bye.